Muy buenas noches. Pues en virtud a otra ausencia por trabajos y compromisos de Luis Hermes Ruiz, el director del programa, asumo la coordinación y hemos invitado al doctor Harold Ortiz, que es un colaborador de este programa, que ya ha estado en diferentes temas, profesor universitario, filósofo, politólogo, investigador, catedrático, para que hablemos del tema sobre el parlamentarismo y algunos parangones con el presidencialismo, la situación española, el parlamentarismo en Europa, los orígenes, en fin. Colombia en algunas ocasiones ha habido personas interesadas en cambiar el sistema nuestro de república presidencial a una república parlamentaria, es decir, de introducir elementos del parlamentarismo, que ya en efecto hay algunos, como la moción de censura, o de cambiar el sistema presidencial por el sistema parlamentario. Lo han intentado más de 3 veces, pero no ha funcionado, no ha avanzado esa reforma. En Chile hubo un sistema parlamentario entre 1891 y 1925, inclusive originó una guerra civil en 1891 entre presidencialistas y parlamentaristas, una guerra civil, como nosotros en el siglo XIX, guerras civiles entre federalistas y centralistas, entre librecambistas y proteccionistas, entre clericales y laicos, etcétera. Bueno, en Uruguay y en Argentina también ha habido incursiones en el sistema parlamentario. Una de las ventajas, dicen algunos, es que con el parlamentarismo no hay fragmentación de los partidos, hay disciplina de partido, porque necesitan congregarse allí sí, como bancada, para poder elegir al presidente, porque en el parlamentarismo hay democracia indirecta. O sea, el presidente no se elige el mismo día de las elecciones, se elige es el Congreso, que se llama Parlamento en el sistema parlamentario. Y no hay fragmentación porque se necesita que estén fuertes los partidos para controlar efectivamente al gobierno, porque en el sistema parlamentario sí se controla el gobierno. No es que se entre a negociar o a hacer pujas o canjes del voto individual por una partida para la región o departamento de donde es el congresista representante de la Cámara. No, en el sistema parlamentario hay disciplina de partido, hay bancadas y son los que remueven los ministros. En el sistema presidencial el presidente nombra y remueve los ministros. En el sistema parlamentario el parlamento remueve al ministro cuando no funciona. Miren nomás la moción de censura que se introdujo aquí en la Constitución del 91 y obsérvenla si acaso la oposición ha podido remover al ministro Carrasquilla recientemente por los bonos de agua, o al ministro de Defensa por la muerte de Edimar Torres, es miembro de la FARC, y por los equívocos en el manejo de los aparatos de vigilancia privada, como lo planteó María Jimena Duzán. No han podido. O si acaso el fiscal, con toda la carga de pruebas que había en el caso de Brecht, se le pudo hacer, así fuese una laceración mínima en su majestad, ¿no? Salió bien librado del debate y luego renunció cuando consideró oportuno. Bueno, entonces vamos a hablar de ello en términos generales. Harold, bienvenido. Bien. Bueno, muy buenas noches, querida teleaudiencia.
Nuevamente muchas gracias, profesor Alberto Ramos, pues, por brindarme esta oportunidad de hacer un esclarecimiento de temas o categorías propios de la ciencia política, como son regímenes de gobierno o ordenamientos políticos, concretamente lo que es el parlamentarismo, y que obligadamente cuando hablamos de este sistema, pues también tenemos que hacer alusión al concepto de presidencialismo, porque el uno define al otro, o el uno tiene contenido también del otro. Bien, el parlamentarismo también es conocido como sistema parlamentario o como democracia parlamentaria. Es un sistema de gobierno donde el poder ejecutivo es emanado del poder legislativo y este se hace responsable políticamente ante esta organización política. Actualmente encontramos sistemas parlamentarios, como son las monarquías parlamentarias o repúblicas parlamentarias. En el sistema parlamentario, el jefe de Estado, Alberto, es muy diferente en sus funciones al jefe de gobierno. El primero tiene unas funciones muy limitadas, muy específicas o muy concretas, y esta figura aparece en el ámbito de la vida nacional solamente, escúchese bien Alberto, solamente para dirimir, ¿sí?, o hacer las funciones de árbitro ante crisis políticas. Contrariamente, el jefe de gobierno es el que dirige o está a la cabeza del gabinete o el Consejo de Ministros. Y es el que prácticamente, y así lo es, ¿no?, consagrando en el texto constitucional, es el que tiene el mando es esa figura de primer ministro, y es el que dirige o ostenta el poder sobre los destinos políticos de la nación, Alberto. Actualmente existen en la mayoría del continente europeo, la mayoría de los países pertenecen a este régimen parlamentario. Estamos hablando de 38 estados europeos, de 50 estados, Alberto, que pertenecen a ese régimen parlamentario. Y 10 estados del Caribe, que son su mayoría, también ostentan ese sistema de organización político parlamentario. También en las antiguas colonias británicas encontramos esa práctica de la democracia parlamentaria. A manera de reseña histórica, podemos decir que de manera embrionaria se conocieron formas de democracia parlamentaria. De una manera muy embrionaria las encontramos, Alberto, en Grecia y en Roma. En Grecia, con la particularidad de que allá se realizó por primera vez el uso o la práctica de la democracia directa, donde los ciudadanos, Alberto, que no todos ostentaban ese estatus de ciudadanía, sino unos cuantos, porque ser ciudadano en Grecia, Alberto, era un estatus, era algo así como un privilegio, porque no todos podían ostentar ese estatus de ciudadanía. Ya solo los ciudadanos podían ser los sabios, los políticos, los intelectuales y los terratenientes. El resto, pues, estaba marginada a esa posibilidad de ser ciudadano. Claro, pero con una diferenciación, porque en Grecia, si bien es cierto que allí surge lo más prístino de la democracia, el origen de la democracia en la terminología y en categoría, porque la clasificación de las formas de gobierno pues las hizo Aristóteles, ¿sí? Y está la democracia y ha permanecido con los cambios que ha tenido la democracia. Pero en Grecia, igual que en Roma, se vivía un régimen esclavista en la concepción teórica del marxismo como una categoría de modo de producción donde la mayoría de la población eran esclavos. Por eso ser ciudadano era pues muy distinguido, porque sencillamente a la persona se le sometían y los esclavos eran los prisioneros de guerra de tantas guerras, las guerras con los países vecinos,
y también las guerras internas, recordemos todas las guerras del Peloponeso, pero no se le tenía un tratamiento con respeto a los derechos humanos porque no habían sido proclamados los derechos humanos, había una violación, un ultraje, y las personas se cosificaban. Usted lo sabe mejor como profesor de filosofía, que eran tratados como esclavos y no como ciudadanos, sino como personas de inferior categoría, y eran como herramientas de trabajo. Pero desde el punto de vista político, en los aportes que Aristóteles hizo, claro, allí está el origen de la democracia, en esas discusiones abiertas, en el ágora. Yo quisiera, y entonces, porque ahí estamos viendo unas imágenes ahora del Parlamento Europeo, pero yo quisiera, Edinson, que por favor nos colocara sobre el absolutismo, algunas imágenes del absolutismo, porque antes de que sigamos hablando del parlamentarismo, como usted sentó esas bases allí, muy interesante, miremos el origen del parlamento antes del parlamento en las repúblicas y en las democracias del siglo XIX. Bien, con esto ya termino esta reseña histórica, mi querido profesor Alberto, retomando la idea anterior que usted la complementó. Entonces podemos entender de que fue en Grecia donde por primera vez se da de manera rudimentaria la democracia parlamentaria, pues porque era una democracia bastante restringida. Podemos decir que la democracia nace en Grecia, para el mundo occidental, de una manera muy limitada. Es decir, fue la democracia en Grecia el periodo de la infancia en Grecia, por eso era una democracia bastante limitada, con muchas limitaciones. Y todos, como usted lo dijo hace poco, pertenecían al parlamento, es decir, que antiguamente se conocía el ágora, era el sitio donde la ciudadanía grecia, o la poca ciudadanía grecia, asistía a ese lugar para discutir y darle soluciones a los problemas de la polis griega. Ese lugar, ese parlamento, que modernamente lo conocemos así, para los griegos se conocía como la eclesia. Algo parecido sucede en Roma, Alberto. En Roma, como ustedes conocen, el Senado dominaba prácticamente todos los poderes del Estado, aunque habían excepciones como los tribunos y los comicios que se imponían de alguna manera sobre el poder legislativo. Bueno, entonces pasemos a la Edad Media, porque es en la Edad Media donde surgen los parlamentos que luego se transforman en la edad de los Estados-nación, o sea, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pero se dice que fue el León, precisamente en España, en 1188, en el año 1188, cuando el rey Alfonso IX convocó a una reunión de los tres estados, es decir, a la nobleza, al clero y a los señores feudales. Luego, otros autores de derecho constitucional hablan de Juan Sin Tierra en Inglaterra, que allí es donde nace el Parlamento, ¿sí?, en el año 1235, o sea, siglo XIII. En León sería siglo XII, 1188. Pero ya cuando la monarquía absoluta se constituye, entre los siglos XVI y XVIII, pero cuando surge la monarquía absoluta, que es a partir de Carlos V, ahora vimos una imagen allí de Carlos V, es el primer rey absoluto, Carlos V, ¿sí? En 1519 se posesiona él. ¿Qué sucede? Que los pequeños reinos del medioevo, de la etapa intermedia de la Edad Media, el medioevo, los pequeños reinos se fusionan alrededor de un solo monarca, y esa es la monarquía absoluta. Para poder, digamos, fortalecer los ejércitos que estaban muy dispersos, fortalecer el derecho, fortalecer la hacienda pública, y sobre todo se hace por la raza y la lengua, que son los dos determinantes en la posesión territorial ancestral que habían tenido antes. La monarquía absoluta
supuestamente, claro, jalonada por la nobleza, pero fue supuestamente un avance porque todos los feudos, los pequeños reinos, eran 840 pequeños reinos en la Edad Media, lo que hoy son 38 países, ¿sí? Perdón, 28 países de la Unión Europea, pero no vamos a hablar de los otros 10 que ya no son de la Unión Europea, pero estamos hablando de la Europa antigua, pero los 28 de hoy eran antes 840 territorios divididos, fracturados. Eso ocasionaba que tanto príncipes, duques, señores feudales, reyes, tiranos, etcétera, todo lo que surgió después de la disolución del Imperio Romano en el siglo IX, terminó ese caos con los monarcas absolutos, que luego se volvieron pesados, fastidiosos, inconvenientes a finales del siglo XVIII, cuando la gente comienza a gritar el pueblo soberano y a denostar de los reyes, porque ese absolutismo había llevado pues a la miseria a muchas personas, a la pauperización del campesinado. Termino. El Parlamento durante esos 3 siglos ya existía, porque recuerde que el origen fue en 1188 y en 1235 la segunda fase, pero ya en el siglo XVI, XVII y XVIII funcionó el Parlamento, pero el Parlamento como órgano consultor del rey, no el rey hacía las normas, mandaba y juzgaba con su aparato judicial, o sea, el rey era absoluto. No había control. Entonces ahora miramos cómo el Parlamento pasa a las democracias, pero sencillamente esa etapa la dejo allí abierta. Bien. Como lo dijo Alberto, las primeras formas de sistema parlamentario prácticamente constituido tiene su génesis en el mundo occidental en ese largo periodo de la Edad Media. Ya usted lo mencionó. Casos de sistemas parlamentarios, las Cortes de Castilla, 1187, las Cortes del Reino de León, las Cortes de la Corona de Aragón y el Parlamento del Reino de Inglaterra. Y en el siglo XIII observamos que la monarquía francesa incluye el tercer estado. ¿Y qué es eso? Se conoce como el pueblo o la naciente burguesía, que nace a finales del periodo de la Edad Media, la burguesía, que se conocía con el nombre de burgos. Los pequeños burgos, Alberto, eran esos pequeños comerciantes, tal como los conocemos más o menos nuestros comerciantes ambulantes de la calle 13, calle 15, y estos pernoctaban alrededor o afuera de los castillos feudales y vendían pequeños productos comerciales. Y esos pequeños burgos fueron consolidando un poder económico, ¿sí? Y allí nace o se constituyen como burguesía. Y más aún, Alberto, no contentos con ostentar demasiado poder económico, también quisieron tener poder político y lo lograron. Lo lograron por allá con la Revolución Francesa de julio de 1789, donde el poder de la burguesía, ¿sí?, logra el dominio político, ideológico del Estado y las instituciones políticas, ¿sí? Entonces, el parlamentarismo surge ya bastante desarrollado durante el siglo XIX en Inglaterra, Italia, Holanda, Bélgica y Francia. Existen 2 tipos de parlamentarismos, que es el inglés y el continental. El inglés pues nace ante el surgimiento de una nueva clase social, que es la clase obrera, de la que nos ilustra Marx, Carlos Marx, en muchas de sus obras, concretamente en el manifiesto del Partido Comunista, donde los obreros se presentan ante la historia como esos sujetos revolucionarios, como esos sujetos históricos, que son los llamados a hacer las transformaciones que la sociedad industrial requiere. Entonces, ese parlamentarismo inglés nace ante esa nueva clase obrera
Cuidado. Y es una conquista con estos términos, es una conquista de la burguesía frente al poder absolutista y frente al feudalismo o la nobleza europea que ostentaba todos los privilegios, todos los poderes de la época, el poder económico, político, social y cultural, y marginaba de esas prebendas a esa nueva clase social que era la burguesía. Bueno, antes de avanzar, voy a detenerme allí cuando usted habla de Inglaterra y del parlamentarismo inglés en el siglo XVII. Fundamentalmente, vamos a retrotraernos a 1648, la primera revolución burguesa que implicó el destronamiento del rey Carlos I Stuart de Inglaterra. Esta es la época donde se erige Oliverio Cromwell, ¿sí? Un señor feudal que se rebela contra el rey porque la inconformidad en el pugilato verbal entre niveladores y profundizadores de una reforma que se quería, los levers y los diggers, no prosperó por la contumacia, por la intransigencia del rey Carlos I Estuardo. No Stuart. ¿Qué pasó? Que como quiera que no accedió, y existía pues una monarquía católica, allí donde va a surgir luego el anglicanismo, ¿sí? Como quiera que no accedió a los requerimientos de sectores rurales para flexibilizar la tributación, que era muy onerosa, ellos concluyeron en la presión de imponerle unos límites al poder. Allí es donde se inicia los límites al poder, que significaba que lo dejarían seguir gobernando, pero con unos límites. Ya el absolutismo tenía que rebajar la presión. Y es donde va a surgir el constitucionalismo monárquico, es decir, una forma de cartas constitucionales, aunque allí fue de carácter consuetudinario, donde se redacta el Bill of Rights, o sea, la Carta de Derechos. Ahí viene el habeas corpus, el derecho de petición, Petition of Right, y otros que luego los franceses van a tomar para su constitucionalismo de finales del siglo XVIII. Pero es aquí, en la mitad del siglo XVII, donde surge ese constitucionalismo. Como el rey, hay una película excelente que plantea eso, para que los televidentes la busquen, que se llama Cromwell, y allí está por qué el rey perdió el poder, y entonces deciden decapitarlo, y lo decapitan. Son los ingleses los que decapitan el primer rey, no fueron los franceses lo decapitan a finales del siglo XVIII, en 1789 la Revolución Francesa, y ellos en febrero de 1792 decapitan a Luis XVI, pero Carlos I fue el primer decapitado, y surgió el constitucionalismo monárquico. Hoy, por ejemplo, España y toda Europa, donde hay reyes superstítes, hay monarquías constitucionales, parlamentarias, democráticas y republicanas. Eso tiene más títulos que un egresado de Harvard. De todas maneras, ese es el antecedente que quería señalar. Bien, Alberto. Yo agregaría algo también novedoso, además del aporte tuyo, es que el parlamentarismo es una propuesta política que se impone sobre ese poder hegemónico que viene practicándose desde al interior del antiguo régimen feudal que se dio durante el largo periodo de la Edad Media. Entonces, la monarquía absolutista o el Estado absolutista, ¿sí? Se empiezan a enfrentar con los intereses políticos, económicos o ideológicos de la naciente clase social
llama la burguesía en Europa. Y por eso encontramos un marco teórico o ideológico que le da sustento a esa nueva clase social llamada la burguesía, que esto era esa propuesta de las teorías contractualistas de la modernidad. Encontramos allí teóricos como John Locke, Montesquieu y Rousseau con una nueva propuesta sobre cómo debe ser el ordenamiento político, y también montan toda la conceptualización de la teoría política moderna, las funciones del Estado, la división tripartita del poder. Y usted me hace acordar hace poco, Alberto, cuando habla de que a partir de estas nuevas propuestas políticas al rey le empiezan a limitar sus poderes. Anteriormente el rey gozaba de poderes absolutos, ostentaba en su persona el poder político, el poder político, legislativo y el poder judicial. Y cuando en una persona reposan todo tipo de poderes, pues eso se llama absolutismo. Y también se presenta fácilmente a abusos de poder o violaciones de todo tipo de autoridad. Entonces, esa nueva propuesta surge precisamente para limitar el poder absolutista de la monarquía absolutista o del Estado absolutista y abrir nuevos derechos y nuevas posibilidades de una democracia moderna donde la ciudadanía expresada a través de los partidos políticos o el parlamentarismo pueda también tener acceso y control político sobre las instituciones. Bueno, una manera de ser más, digamos, pedagógico para mostrar cómo esa fracturación en pequeños reinos llega a la monarquía absoluta es el viaje de Colón, de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón busca financiarse y va de los reyes, todos lo sabemos, ¿sí?, por las clases de historia en el colegio, aunque ya en ciencias sociales la clase de historia pues ha disminuido su intensidad en las aristas temáticas, pero Colón visitó a los reyes de Aragón y de Castilla, ¿sí?, pero también visitó a los reyes de León, de Navarra, varios reinos, eran 9 reyes que tenía España en 1492. Repito, va a tener un rey absoluto solamente en 1519, que es Carlos V. Entonces el viaje de él se hace financiándose de esa manera. ¿Por qué? Porque no había aparecido la monarquía absoluta. Ahora, otro detalle, pues ya más adelante, cuando hablamos de la decapitación de Carlos I, miremos cómo avanzados los 3 siglos de monarquía absoluta, con todas las crisis que hubo y con la gran crisis de la guerra de los 30 años que tuvo que ver con las guerras de religión y con la paz de Westfalia que viene ya a dar origen al derecho internacional, miremos cómo en Francia la rebelión de la población, y está en los libros de Víctor Hugo, ¿sí?, Los Miserables, y toda su obra literaria donde describe el hambre en París y en las ciudades francesas, es que determinan en los límites de esa monarquía de los Capeto, en el caso de Luis XVI, es hacerlo a un lado, entre girondinos y jacobinos. Fundamentalmente, los jacobinos fueron más radicales, y allí está Robespierre, Danton, Marat, y llega y se establece una Asamblea Nacional, o sea, una especie de congreso, ¿sí?, y luego deciden por votación, allí estuvo presente Fouché, si se iba o no a decapitar al rey, y lo decapitan, y entonces surge el primer constitucionalismo moderno, que es el francés de 1791, de 1793, y la termidoriana Constitución Robesperiana de 1795, hasta que aparece Napoleón, que es otro pasaje, dice a salvar el directorio y luego arma el consulado, y viene otra etapa histórica muy interesante que ahora comentaré. De esta manera, la monarquía absoluta perdió
en Francia y fue perdiendo gradualmente en otros países. Y nosotros, en el periodo en que aparece Napoleón allá y seguimos bajo un monarca que es a finales del siglo XVII, ¿sí? 1890, muere Carlos III, el rey más ilustrado, pero parece Carlos IV y luego su hijo Fernando VII. Cuando se da aquí el movimiento de los comuneros, estaba Carlos III de rey y aquí de virrey Manuel Antonio Solís. Pero cuando se da la invasión de Napoleón en 1808 a España y él coloca al hermano del rey y desplaza al rey Carlos IV y a Fernando VII, a los dos, que era el heredero, tuvimos como rey al hermano de Napoleón y como Napoleón lo manejaba, el rey era Napoleón. Pero aquí los historiadores todavía no han entendido que si no fuera por Napoleón, si no hubiese sido por Napoleón, si no fuera por él, no habríamos iniciado la guerra de independencia, porque él los debilitó y los obligó a una guerra civil con él para poder recuperar la península que está en manos de los franceses. Pero nosotros sí nos quitamos al rey de encima. O sea, nosotros estuvimos sometidos 270 años con un rey, con una forma de absolutismo, esa misma que hemos descrito, con un rey que nunca vino, ninguno de ellos, ni Felipe V, ni Carlos III, ni Carlos IV, ni el mismo Fernando VII, ninguno de los Borbones, ni ninguno de los Austrias, ni ninguno de los Hamburgos. O sea, no vinieron los reyes aquí, pero tuvimos virreyes, o sea, delegados de él, pero nosotros nos quitamos al rey. Yo le decía a un español ahora en el curso que realicé en la Universidad Complutense de Madrid, porque a raíz de la conferencia del doctor Javier Pérez Royo, el mejor constitucionalista de España, es que ustedes perdieron la oportunidad porque Fernando VII no debió haber vuelto al trono, porque ya habían expedido la Constitución de Cádiz, que era liberal, que era progresista y que era de transformación de la monarquía, la Constitución de Cádiz, y lo dejaron regresar y él derogó la Constitución y los Borbones han estado restaurándose en estos 200 años, la restauración de la monarquía. Hasta ahora, imagínense. Bien, yo señalo el marco ideológico del surgimiento del parlamentarismo, porque se convierte en una nueva institución al interior de las formas de organización política. Algunos teóricos como John Locke recomiendan que la nueva concesión o la nueva forma de organización de los estados modernos tiene que pasar por tres conceptos claves, Alberto. Uno de ellos es el origen de la sociedad civil moderna. Estos son categorías o conceptos propios de la modernidad europea, propios de la teoría política moderna. Los griegos, Alberto, no conocieron la sociedad civil, no tenían por qué conocerla, porque la sociedad civil es un concepto de la modernidad. Pero uno puede hacer la extrapolación y decir que el sitio o el lugar de la sociedad civil para Grecia, lo más probable estaría ya en el ágora, el sitio donde se solucionaban los problemas de la polis, ¿sí? Otro concepto que se incluye en la nueva teoría política moderna, además del concepto de la sociedad civil, es el concepto del parlamento. Eso es un concepto nuevo en el sentido de que surge como una nueva propuesta con unas funciones bastante atractivas para la democracia moderna. Entonces, el Parlamento se constituye algo así como el punto intermedio entre las propuestas muy peculiares de un estado de naturaleza, ¿sí?, y otra posibilidad extrema que es la del Estado. De tal manera que el Parlamento es, algunos teóricos, por ejemplo, como algunos contractualistas como Hodge, consideran que el Parlamento
esa institución del Parlamento, es algo así como lo más parecido a ese estado de naturaleza que hipotéticamente las sociedades humanas pasaron por allí. Es una metáfora, ¿sí? Y se le da tanta dimensionalidad al Parlamento que se concibe el concepto de tiranía cuando esta forma de gobierno despótico intenta ponerle límites o marginar o atentar contra esa institución del Parlamento. Es decir, un príncipe o un rey sin Parlamento es un déspota, ¿sí? Entonces, lo importante aquí también es observar cómo esa nueva propuesta política moderna, llamada el liberalismo político moderno, porque también existió o existe todavía la nueva propuesta en el ámbito económico, que es el liberalismo económico. Bien, y ambas van cogidas de la mano. Entonces, el liberalismo político es una propuesta que nace como una clara lucha, Alberto, o enfrentamiento entre esa forma de ejercer el poder político heredado del antiguo régimen feudal, donde el poder político estaba totalmente atomizado. Quienes gobernaban realmente, Alberto, eran los señores feudos, y el rey perdió esa capacidad. Entonces, las nuevas propuestas de estas teorías nacen con esa preocupación de acabar de una vez por todas con esos antiguos regímenes, de esas instituciones políticas del régimen feudal. Bueno, pero ya hay que decir que los contractualistas que usted ya mencionó son teóricos como Thomas Hobbes, ¿sí? Como John Locke, ¿sí? Como Rousseau. La época de la caída de Carlos I es lo que Hobbes, esa guerra civil de 1648 es lo que Hobbes describe en el Leviatán. Ese es el Leviatán, esa es la descripción de ese problema. El Estado. Pero los contractualistas, que son científicos sociales, cuando eso no existía la categoría de ciencias sociales, pero eran filósofos de la época, o eran teólogos, o eran juristas, ¿sí? Porque no existía ni la sociología ni la ciencia política, que son de finales del siglo XIX, pero ellos fueron los constructores, los que sentaron las bases de la ciencia política moderna. Son los contractualistas, o sea, los que trabajan el concepto de contrato social, hoy ya muy molido, ¿sí? Cómo se va a poner de acuerdo la sociedad entre dos partes claramente para ver qué tipo de Estado quiere. Ese es el contractualismo. Los contractualistas alimentaron toda la teoría que le dio posibilidad a los constitucionalistas, que tampoco existían y que son de finales del siglo XVIII, para poder definir el nuevo tipo de sociedad y de cómo salir de la monarquía a pasar a las democracias, o sea, del absolutismo al Estado-nación, que es lo que quería agregarle a su planteamiento. Bien, entonces ya hemos hablado de dos conceptos propios de la ciencia política moderna: la sociedad civil, el parlamento. Bueno, con la sociedad civil quiero hacer una pequeña ampliación de que la sociedad civil en la modernidad se edifica o se construye con la idea de ganar más libertades y más derechos por lograr, por conquistar. Por eso los contractualistas consideran a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, conciben una sociedad civil con un concepto mucho más amplio, más positivo, y definen la sociedad civil como una esfera que pertenece al mundo de las relaciones interindividuales, yo, tú, nosotros, como una esfera que está por fuera del Estado, como una esfera que tiene sus propios principios y lógicas, y se impone o aparece o se manifiesta con la idea de contrarrestarle el poder al Estado absolutista o a la monarquía absolutista, ¿sí? Entonces, y paso ya finalmente al concepto del Estado moderno, como lo conceptualizan los contractualistas que ya hemos mencionado. Y al Estado le dan una función muy especial, que es la de hacer el papel de regulador.
cuando un derecho o cuando el orden así lo quebrantando, entonces la tarea primordial del Estado, Alberto, es aparecer ante la ciudadanía con la función de mediador y restablecer lo que se ha quebrantado. Y ya resuelta esa dificultad, el Estado se contrae, de tal manera de que queda de allí en adelante la absoluta libertad de los ciudadanos en ese ámbito o en ese mundo de las relaciones. Bueno, como el programa nos quedan 12 minutos, yo quisiera que diéramos un salto a la etapa actual para no quedarnos en la Edad Media y en las teorías muy interesantes de la formación del Estado. Hagamos una diferencia que trabajamos por los profesores de ciencia política entre el presidencialismo y el parlamentarismo. Nosotros tenemos un sistema presidencial desde toda América Latina, mejor dicho, sistema presidencial, o sea, donde el presidente es el más importante, que el Congreso. Óigase bien, eso es el presidencialismo, más importante que el Congreso. El ismo, que es una desinencia, ismo, presidencialismo, es la carga o la mayor influencia o peso sobre el resto de las tres ramas, que el legislativo y que el judicial, es la rama ejecutiva, el presidente. El presidente aquí es elegido directamente el mismo día de las votaciones. En el parlamentarismo el presidente no lo eligen los ciudadanos el día de las elecciones, sino que eligen es al Parlamento, y sobre todo en el caso de España, por ejemplo, a la Cámara de los Diputados, que luego de allí sale el presidente, o sea, de los delegados, de la teoría de la representación, los representantes lo hacen. De esa manera, ¿sí?, tienen mucho poder los parlamentarios, o sea, la composición de fuerzas, los que tengan mayoría, en este caso, por ejemplo, final del 28 de mayo de este año 2019 y la elección luego de 28 de abril, perdón, y luego la elección de mayo, las dos elecciones que han tenido los españoles este año, el mayor peso electoral lo tuvo el Partido Socialista Obrero Español, lo obtuvo el PSOE, 123 diputados en el Parlamento, o sea que allá llaman Cortes Generales. Las Cortes Generales son la Cámara Baja, que es la Cámara de los Diputados, aquí sería la Cámara de los Representantes en Colombia, y el Senado. Pero desde la Diputación, o sea, los parlamentarios diputados escogen, y acaba de pasar la investidura el 23 de julio del mes pasado y el 25, y no lo invistieron, o sea, no se eligió, porque él no quiso hacer coalición, o sea, fue renuente a hacer una coalición con los más afines, que son los izquierdistas, o sea, progresistas, porque el Partido Socialista se autoproclama o se llama socialista, y ya no son ni muy socialistas ni muy obreros, sino que se han ido asimilando al sistema, o sea, se han ido conservatizando. Coloquemos el video, por favor, Edison, donde se habla de la España inicia una nueva legislatura, que en España, el video que se denomina así, en España se inicia una nueva legislatura, para que ustedes puedan ver las imágenes del Parlamento en España. Colocamos esas imágenes mientras que comentamos lo que ha estado pasando. Ahí la tenemos, mira. Entonces ahí tienen ustedes el Parlamento con el tema de los presos independentistas y la ultraderecha. Allá el Parlamento calificó a lo que hicieron los catalanes en el proceso del referéndum del 2017 para la independencia, buscando la independencia, que eran prácticamente sediciosos o delincuentes en asonada, como si un mecanismo de participación fuera un delito, y que eran golpistas, y otros dijeron, no, es que son terroristas. ¿Quiénes? Los partidos de derecha, como el Partido Popular, que era la antigua Alianza Popular de exministros franquistas,
y el Partido Ciudadanos, que nació recientemente en el año 2014, pero que se derechizó, el que dirige Albert Rivera, y ahora hay un partido de ultraderecha que es Vox, que dirige Santiago Abascal. Entonces, a los debates que ustedes pueden encontrar en las redes sociales y sobre todo en YouTube sobre lo que se discute en España sobre el independentismo y lo que se ha discutido sobre la investidura, hay discursos incendiarios y discursos muy interesantes para los estudiosos de ciencia política, como los de Aitor Esteban, que es del PNV vasco, o como los de Gabriel Rufián, que es de Esquerra Republicana, un partido regionalista catalán, y los de Podemos, con los discursos de Bustinduy, o los de Pablo Iglesias, o los de Irene Montero. Son debates, digamos, muy bien organizados, muy bien llevados, pero ¿qué pasa? Allá no ha habido, ¿sí? Por ejemplo, es Pablo Casado, el nuevo dirigente del Partido Popular, que reemplazó a Mariano Rajoy, que fue desinvestido por una moción de censura el año pasado. Por eso Pedro Sánchez lleva un año como presidente. El Parlamento allá, pues la mayoría la tiene el Partido Socialista Obrero Español, pero no tiene la fuerza definitoria, porque son 350 diputados, no tiene 175 para decir vamos a tener un gobierno monocolor o un gobierno solo del partido. Tiene que hacer coalición y no saben hacer coalición, porque después de la muerte de Franco, este es Aitor Esteban, el que está allí sentado en este momento, y este es Santiago Abascal. Porque después de la muerte de Franco es como una alternancia en el poder del PSOE desde Felipe González, ¿no?, a alternancia con los del Partido Popular, como por ejemplo el señor José María Aznar, luego Zapatero socialista, luego Rajoy, y han gobernado con pactos con las minorías, pero no han sabido gobernar con coalición, porque han llegado al poder con mayorías que han logrado con minorías regionales. Por lo tanto, no tienen cultura del pacto político, pero en Europa sí, hay 20 de los 28 países que tienen gobiernos de coalición. Ese es Pedro Sánchez, el que acabamos de ver antes de que apareciera nuevamente Abascal. Bueno, entonces la situación es muy compleja, es bastante. Tan compleja como aquí en Colombia en el Congreso. Usted ve los debates que hay aquí en el Congreso, ¿sí?, que la oposición, que tiene un estatuto nuevo, no la han dejado estrenar bien el estatuto, hasta le sabotean los discursos porque se considera que son atentatorios contra el presidente. Porque atentan contra la majestad del presidente, del presidencialismo, o sea, del doctor Duque, y les quitan el uso de la palabra o lo sabotean. Sí. Entonces, gracias, Alberto. Uno puede hablar de ventajas y desventajas del parlamentarismo. Hay que tener también claro que el parlamentarismo en esencia se presenta como opuesto al poder presidencialismo. Por eso el estatuto de la oposición no ha podido realmente desarrollarse, por ese temor que siente el presidencialismo, ¿sí?, por esa dimensión, por ese alcance que puede tener la oposición, entendiéndose como una expresión del parlamentarismo. Y como ventaja del parlamentarismo, pues uno puede decir de que se consolida una mayor representación política al interior del Parlamento, es decir, todos van a tener la posibilidad de esa participación y en la toma de decisiones. De igual manera, se tramitan las soluciones muy rápidamente ante las crisis de gobierno, es decir, se puede cambiar el poder ejecutivo, se puede invalidar el poder del presidente de manera muy rápida, ¿sí? Se logra también mayor consenso en las decisiones, hay mayor participación de los partidos. Es algo así como la democracia antigua griega, ¿no? Era una democracia bastante rápida, bastante transparente, porque el poder de la democracia directa era muy eficaz, además de que eran muy pocos. Como desventaja, Alberto, podemos decir de que pues no hay una separación de los poderes
o una función de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso no es claro. Y hay una demasiada vinculación, hay un matrimonio del Poder Ejecutivo con el poder político de las mayorías, que termina en una partitocracia, ¿verdad? Partidocracia, sí. Eso. Bueno, Edinson, por favor, vamos a terminar con las imágenes del Parlamento Europeo pide diálogo, el video del Parlamento Europeo. Quisiera decirles que existe un parlamento, ¿sí?, que es el Parlamento Europeo, compuesto por los países de la Unión Europea. O sea, cada país tiene su parlamento, pero hay un parlamento supranacional, que es el de la Unión de los 28 países, y también se someten a elección y se deciden los asuntos de la Unión, o sea, de la zona euro. De la zona euro. No quiere decir, este es un derecho que se llama derecho comunitario, que vayan a derogar las normas ni a interferir en cada país, acabando con las normas de los otros países. Como la Constitución Europea es la suma de los tratados de la Unión, el Parlamento Europeo es la suma de las decisiones conjuntas, ahí vemos el Parlamento Europeo, ¿sí?, de las decisiones conjuntas, entre ellos para el manejo internaciones, plurinacional, de la moneda común, del mercado común, de los tratados que allí se cruzan, etcétera, etcétera. Y les quiero comentar que existe una propuesta ante la crisis de la ONU para resolver los problemas internacionales. Hay una propuesta que han hecho algunos especialistas, es decir, que la ONU, que tiene una Secretaría General, que tiene una Asamblea General, que tiene un Consejo de Seguridad, entre muchos órganos, pero estos son los definitorios, que se transforme en el Parlamento de la Humanidad y que asuma, para evitar que 15 decidan en el Consejo de Seguridad, o que una vez al año se reúna la Asamblea General, y que el secretario general figure como un presidente mundial, cuando el verdadero presidente poderoso es el de Estados Unidos o el de Rusia. La ONU queda en minoría, digamos, de edad frente a las decisiones para evitar catástrofes, genocidios y hechos dolorosos de violación a los derechos humanos, que se transforme en un Parlamento de la Humanidad. Esa es la propuesta que está rondando, para que actúen con elementos del sistema parlamentario en las decisiones y se transformen, para que se configure, óigase bien, el multilateralismo, porque el mundo funciona o ha funcionado con el bilateralismo, o sea, dos potencias, después de que nació la ONU en 1945, Estados Unidos y Rusia en la Guerra Fría. Luego, después de la caída del muro de Berlín, unilateralismo, el hegemón, que son los Estados Unidos. Pero aquí se pide que si se convierte la Asamblea General en un Parlamento de la Humanidad, en la ONU, surgirían las definiciones plurales que daría paso a la multilateralidad. Bueno, hasta un próximo programa, y le agradecemos nuevamente a Luis Hermes Ruiz el espacio que nos ha dado para trabajar este tema del parlamentarismo y algunos aspectos del presidencialismo. Hasta la próxima semana, audiencia del programa de Luis Hermes Ruiz.